Mis padres se negaron a comprarme ropa para la entrevista. Ponte el abrigo viejo de tu hermana. No te mereces cosas nuevas. Entré a la entrevista más importante de mi vida con un traje 3 tallas más grande, sujetado con imperdibles. La directora ejecutiva me miró fijamente durante 15 segundos. Luego se levantó, se quitó su propia chaqueta y me la entregó. Sé exactamente quién eres. Mis padres me hicieron ponerme el abrigo viejo de mi hermana para mi propia entrevista, pero la directora ejecutiva estaba mirando. No mirando de la manera en que la gente lo dice cuando realmente lo quieren decir. Alguien revisó las imágenes de seguridad más tarde. Ella estaba realmente allí detrás del muro de cristal en el piso 42, de pie con una taza de café en la mano, mirándome mientras yo estaba en el vestíbulo de Harwell y Pique, usando un abrigo que nunca me había pertenecido. Nunca me había quedado bien y nunca me hizo sentir que caminaba hacia el futuro. Era de lana gris carbón y caro de la manera en que a mi hermana le gustaban las cosas caras, pesado, rígido, hecho para alguien más alto, más delgado y amado con más cuidado que yo. Me colgaba como un castigo. Las mangas me tragaban las manos. Los hombros sobresalían como si hubiera tomado prestada la confianza de un cuerpo equivocado. El bolsillo izquierdo tenía un desgarro por dentro, así que mi tarjeta de autobús seguía deslizándose hacia el forro y hacia el lado derecho donde los botones deberían quedar planos. 3 imperdibles plateados lo mantenían todo unido. Yo misma puse esos imperdibles a las 5:12 de esa mañana, de pie en nuestra cocina bajo una luz parpadeante, tratando de no llorar porque las lágrimas me pondrían los ojos rojos para la entrevista más importante de mi vida. Mi nombre es Marin Cole. Tenía 26 años y desde que tengo memoria, mi familia había tratado mis sueños como algo que necesitaba ser doblado más pequeño para que mis hermanas pudieran ocupar más espacio. Mi hermana, Tessa, tenía 29 años. Tessa siempre había sido sensible. Esa era la palabra que usaba mi madre cada vez que Tessa gritaba, mentía, rompía algo, robaba algo o necesitaba que alguien más limpiara el desorden. Es sensible. Marin, ¿sabes cómo se pone? Mi padre tenía una palabra diferente para ella. Especial. Tessa era especial cuando reprobaba la universidad comunitaria 2 veces. Tessa era especial cuando mis padres pagaban su apartamento mientras yo trabajaba en 2 empleos. Tessa era especial cuando chocó el auto de mi padre contra un buzón. Y de alguna manera, yo terminaba castigada porque la había molestado más temprano ese día. Tessa era especial cuando decidió que quería convertirse en consultora de estilo de vida sin clientes, sin certificación y con una luz anular alquilada que cargó a la tarjeta de crédito de mi madre. Y yo era útil. Esa era mi palabra, útil. Cocinaba cuando a mamá le dolía la espalda. Llevaba a papá a sus citas cuando no quería tomar un taxi. Editaba los correos electrónicos de Tessa cuando quería sonar profesional. Limpiaba el baño de abajo antes de que llegaran los invitados. Recogía recetas, devolvía paquetes, arreglaba el wifi, hacía currículums, pagaba facturas de mi propia cuenta corriente cuando papá decía que andaba un poco corto esa semana. Nunca fui especial. Yo era la hija de la que se acordaban cuando había que hacer algo. Esa entrevista en Harwell y Pique se suponía que era mi salida, no una salida de fantasía, no una escena de película dramática donde conseguiría un trabajo y de repente me volvería intocable. Una salida real, un salario con seguro médico, un viaje que no requiriera 2 autobuses y un paseo más allá de una gasolinera donde los hombres me gritaban antes del amanecer. Una oportunidad de trabajar como analista de operaciones junior en una empresa cuyos modelos logísticos había estudiado durante años en la biblioteca pública porque no podía pagar cursos de software. Había construido mi solicitud yo misma, cada hoja de cálculo, cada estudio de caso, cada mapa de procesos, cada gráfico durante 6 meses. Después de turnos dobles en Bellamy Medical Supply, me sentaba en el pequeño escritorio del cuarto de lavado porque era el único lugar de la casa donde nadie me buscaba a menos que necesitaran detergente. Me enseñé modelos de pronóstico con tutoriales gratuitos. Reconstruí retrasos de envíos a partir de datos públicos. Hice una propuesta completa que mostraba cómo Harwell y Pique podrían reducir el inventario desperdiciado en sus almacenes regionales separando los picos de demanda estacional de los patrones de falla de los proveedores. No era perfecto, pero era mío. Por primera vez en mi vida, algo era mío.
La llamada llegó un martes por la tarde mientras estaba en la sala de descanso comiendo galletas de una máquina expendedora. Una mujer llamada Denise de Harwell y Pique dijo que mi solicitud había pasado a la ronda final de entrevistas. Al principio, pensé que era una estafa. Le pedí que repitiera el nombre de la empresa. Ella rió suavemente y dijo, sí, señorita Cole, Harwell y Pique. Su estudio de caso fue muy impresionante. Apreté el teléfono tan fuerte contra mi oído que el borde de plástico me dolió. ¿Mi estudio de caso? Sí, dijo ella. El modelo de almacén regional. El panel quiere hablar con usted en persona el próximo jueves a las 9. Escribí la hora en una servilleta con un bolígrafo que apenas funcionaba. Luego fui al armario de suministros y lloré en una caja de guantes de nitrilo. No en voz alta. Había aprendido de joven a no llorar en voz alta. Llorar en voz alta traía sermones. Llorar en silencio te daba 3 minutos antes de que alguien notara tu ausencia. Esa noche, les conté a mis padres en la cena. Mi madre estaba cortando pastel de carne en trozos pequeños, aunque nadie se lo había pedido. Mi padre estaba viendo un torneo de golf con el volumen bajo. Tessa estaba mirando su teléfono en la mesa, tomándose selfies desde ángulos ligeramente diferentes y borrando cada una con un suspiro. Conseguí una entrevista final, dije. Nadie respondió, así que volví a intentarlo, con Harwell y Pique para el puesto de analista de operaciones. El tenedor de mi padre se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿Esa empresa del centro? Sí. Mi madre levantó la vista lentamente. ¿La del edificio de cristal? Sí. Tessa finalmente levantó los ojos de su teléfono. ¿Para qué trabajo, analista de operaciones junior? Parpadeó. Tú. Una palabra. Eso fue todo lo que hizo falta. Tú. No felicitaciones. No, qué emocionante. Solo tú, dicho en un tono que hacía que mi propio nombre sonara como un error. Tragué saliva y asentí. La entrevista es el próximo jueves. Mi madre se secó la boca con una servilleta. Bueno, eso es bonito, cariño. Eso es bonito. La misma frase que usaba cuando un vecino plantaba nuevos arbustos. Mi padre se echó hacia atrás. Saben que no terminaste la universidad. Completé el programa de certificación, dije con cuidado, y presenté un estudio de caso técnico. Papá gruñó. Empresas como esas no contratan a gente del cuarto de lavado. Tessa se rió. No una gran risa. Una pequeña. ¿Eo? La clase de risa que me decía que ni siquiera me consideraba digna del esfuerzo de una burla completa. Lo digo en serio, dije. Llegué a la ronda final. El rostro de mi madre se tensó. No con orgullo, sino con inconveniencia. ¿Qué te vas a poner? Miré mi polo de trabajo, que todavía olía ligeramente a cajas de cartón y desinfectante de manos. Iba a comprar algo este fin de semana. Nada caro, solo una americana o un abrigo, tal vez zapatos. Los ojos de mi padre se movieron del televisor a mí. ¿Con qué dinero? Con mi dinero. Eso le molestó más que si le hubiera pedido el suyo. Odiaba que le recordaran que yo ganaba algo aparte de la casa. Le debes a tu madre la factura del teléfono, dijo. Eso lo pagué yo. Pagaste parte de ello. Lo pagué todo. Tengo el correo electrónico de confirmación. La temperatura de la habitación bajó 5 grados. Tessa dejó su teléfono. ¿Por qué necesitas ropa nueva?, preguntó. Tengo cosas viejas en el armario del pasillo. Mi madre se animó. Es cierto. Tessa tiene ese abrigo de lana de la conferencia de Madison. Recordé ese abrigo. Tessa lo había usado una vez, se quejó de que la hacía parecer demasiado corporativa y lo tiró al armario con una mancha de café en un puño. No me queda bien, dije. No te lo has probado, replicó mamá. El invierno pasado. Las mangas son demasiado largas. Es un abrigo, Marin. No un vestido de novia. Mi padre subió el volumen del golf un punto. No necesitas desperdiciar dinero fingiendo ser quien no eres. Ahí estaba.
La frase familiar debajo de cada frase familiar. Fingiendo. Cada vez que intentaba alcanzar algo mejor, lo llamaban fingir. Fingiendo ser inteligente. Fingiendo ser independiente. Fingiendo que tenía opciones. Tessa ladeó la cabeza. Toda simpatía por fuera y satisfacción por dentro. Honestamente, usar mi abrigo podría ayudarte. La gente se da cuenta cuando alguien compra ropa barata para entrevistas. Al menos la mía era cara. Mi cara ardió. Puedo comprar la mía propia. Los ojos de mi madre se agudizaron. ¿Y dejarnos sin víveres? La miré. Los víveres que compraba la mayoría de las semanas. El detergente que compraba. La gasolina que le ponía al coche de papá, la suscripción de streaming que pagaba y que Tessa usaba todas las noches. Mamá, dije en voz baja, necesito un solo atuendo. Ella dejó el tenedor. Tu hermana ha estado bajo mucho estrés últimamente, y ahora quieres que todos reorganicen las cosas porque de repente crees que eres mejor que nosotros. La miré fijamente. Así era como siempre sucedía. Mi necesidad se convertía en un ataque. Mi sueño se convertía en crueldad. Mi oportunidad se convertía en evidencia de que era egoísta. Papá me señaló con el tenedor. Ponte el abrigo. No quiero. Entonces no vayas. Silencio. Incluso el locutor de la televisión parecía desvanecerse. Tessa sonrió a su plato. Mi padre lo dijo de nuevo. Más lento. Si estás demasiado orgullosa para usar lo que ya hay en esta casa, entonces estás demasiado orgullosa para la entrevista. Recuerdo haber apretado mi vaso de agua tan fuerte que me dolía el pulgar. Quería gritar. Quería decir, pagaste el blanqueamiento dental de Tessa antes de sus fotos de cumpleaños. Pagaste su curso de certificación falso. Pagaste su alquiler cuando dijo que sus compañeros de piso dañaban su aura. Pero yo pedí un abrigo para una entrevista. Y en cambio, soy orgullosa. No dije nada porque la supervivencia en esa casa me había entrenado a medir cada palabra contra el castigo que seguiría. Así que, la mañana de la entrevista, me puse el abrigo de Tessa. No porque aceptara lo que decían, sino porque había aprendido que a veces se camina hacia la libertad con la ropa que te dieron tus captores. A las 5:12 de la madrugada, me paré en la cocina y pasé imperdibles por el abrigo donde faltaba un botón y otro colgaba suelto de un hilo. La casa aún estaba oscura. La copa de vino vacía de Tessa de la noche anterior estaba en el fregadero. La lista de compras de mi madre estaba pegada al refrigerador con mi nombre escrito en la parte superior como si fuera a volver de mi entrevista y a ir directamente a la tienda. Marín, leche, huevos, toallas de papel, crema de avena de Tessa, antiácidos de papá. Miré esa lista durante mucho tiempo. Luego la quité, la doblé una vez y la puse en la basura. Fue una pequeña rebelión. Tan pequeña que nadie se daría cuenta hasta más tarde. Pero mi mano tembló cuando lo hice. Si alguna vez has tenido que hacerte pequeña para sobrevivir a tu propia familia, sabes que incluso tirar una lista de compras puede sentirse como derribar una puerta cerrada. El viaje en autobús al centro duró 58 minutos. Lo pasé en su mayor parte mirando mi reflejo en la ventana. El abrigo me hacía parecer una niña jugando a la oficina debajo de él. Llevaba pantalones negros que había planchado entre dos toallas porque nuestra plancha perdía agua con óxido. Mi blusa era azul pálido y limpia, aunque el cuello tenía un pequeño deshilachado que esperaba que nadie notara. En mi bolso llevaba 3 copias impresas de mi currículum, 2 copias de mi estudio de caso, una pequeña libreta y la unidad USB con mis archivos de modelo. También llevaba algo más, un sobremanila. Dentro había capturas de pantalla impresas, correos electrónicos, sellos de tiempo, un recibo de la cafetería, una foto de la pantalla de mi portátil de 3 semanas antes. No había planeado traerlo, pero a la 1:30 de esa mañana, me había despertado con una sensación tan aguda que me sentó en la cama. Algo andaba mal. No miedo, no los nervios normales de una entrevista. Mal. Así que abrí mi portátil en la oscuridad y revisé el portal de solicitudes una vez más. Fue entonces cuando lo vi. Se había enviado un mensaje desde mi cuenta 2 días antes. Estimado equipo de contratación,
Después de una mayor consideración, me gustaría retirar mi solicitud del puesto de analista de operaciones junior. Gracias por su tiempo. Atentamente, Marin Cole. Lo miré fijamente hasta que las palabras se emborronaron. Yo no había enviado ese mensaje. Mis dedos se quedaron fríos. Revisé el historial de inicio de sesión. Había habido acceso desde el wifi de nuestra casa a las 11:46 de la noche del sábado. Yo había estado en el trabajo hasta medianoche. Tessa había estado en casa. Mis padres habían estado en casa. Lo primero que sentí no fue sorpresa. Fue un reconocimiento terrible y agotador. Por supuesto. Por supuesto, no solo me habían hecho usar el abrigo. Habían intentado asegurarse de que nunca llegara a la habitación. Llamé al número automático de Harwell y Pique, pero nadie respondió a esa hora. Así que imprimí todo, el historial del portal, el mensaje de retirada, el aviso de IP, el correo electrónico que confirmaba que mi entrevista seguía programada porque, gracias a Dios, Denise de Recursos Humanos había respondido diciendo, «Señorita Cole, por favor. Confirme si esta retirada fue intencional. Su entrevista final permanece en el calendario hasta que tengamos noticias suyas directamente». Yo no había visto ese correo electrónico porque había sido archivado, no eliminado, archivado. Tessa siempre era descuidada cuando pensaba que ya había ganado. No confronté a nadie antes de irme. Hay momentos en que el silencio no es debilidad. Es recopilación de pruebas. La sede de Harwell y Pique se alzaba sobre el centro de la ciudad como una hoja de cristal azul. La había visto desde las ventanillas del autobús durante años. Esa mañana, de pie debajo de ella, casi me doy la vuelta, no porque no quisiera el trabajo, sino porque cruzar esas puertas giratorias se sentía como entrar en un mundo que nunca había sido construido para chicas con abrigos prestados, sujetos con imperdibles. Un guardia de seguridad en la recepción me miró de arriba a abajo, no con crueldad, solo rápidamente, lo suficiente para que sintiera cada centímetro de la tela equivocada en mi cuerpo llamado Marin Cole. Revisó la pantalla. Sus cejas se movieron ligeramente. Entrevista final. Piso 42. Tome el banco de ascensores C. Me entregó una credencial de visitante. Mi mano tembló cuando la sujeté al abrigo. El imperdible de abajo se soltó. El lado derecho se abrió. Lo atrapé y lo apreté para que quedara plano. Una mujer con un traje color crema que estaba cerca me miró, luego desvió la mirada. Quería desaparecer. En cambio, caminé hacia el banco de ascensores C. El ascensor estaba espejado por 3 lados. Diseño cruel. No tuve más remedio que verme ascender. 20, 27, 34, 42. Para cuando las puertas se abrieron, me había convencido de exactamente una cosa. Podría parecer que no pertenecía, pero mi trabajo sí. La zona de recepción estaba en silencio de esa manera cara, con alfombras gruesas y flores que parecían reemplazadas antes de que tuvieran tiempo de marchitarse. Detrás del mostrador se sentaba una mujer con gafas plateadas. «Debes ser Marin», dijo. «Sí, soy Denise. Hablamos por teléfono». Su rostro se suavizó al mirar el abrigo, no con lástima, sino con algo más cercano a la ira en mi nombre. «¿Quieres agua?» «Sí, por favor». Mi voz salió pequeña. Me entregó una botella y se inclinó ligeramente. «Respira hondo antes de entrar. Llevan 3 minutos de retraso». Asentí. Al otro lado del muro de cristal a mi izquierda había una gran sala de conferencias. Dentro, 4 personas sentadas en una mesa larga. 3 hombres, una mujer, carpetas abiertas, tabletas encendidas, y detrás de ellos, cerca de la ventana lejana, otra mujer. Alta, cabello oscuro cortado justo debajo de la mandíbula, vestido negro, sin joyas excepto un reloj. No hablaba. En ese momento, estaba mirando. No sabía que era Leona Harwell, la directora ejecutiva. Solo sabía que cuando sus ojos se posaron en mí a través del cristal, no desvió la mirada. La mayoría de la gente desviaba la mirada después de notar el abrigo. Ella no. Miró mi cara, luego los imperdibles, luego la carpeta en mi mano, luego volvió a mi cara. Algo cambió en su expresión. No sorpresa exactamente.
Reconocimiento. Denise abrió la puerta de la sala de conferencias. Marin Cole. 4 cabezas se volvieron. La mujer de la ventana siguió mirando. Entré. La habitación olía a café y madera pulida. Un hombre con corbata roja se puso de pie y me estrechó la mano. Graham Sutter, director senior de operaciones. Su apretón de manos era firme pero aburrido. Los otros 2 hombres se presentaron como Paul y Vincent. La mujer de la mesa se llamaba Aria Moss de Recursos Humanos. La mujer de la ventana no se presentó. Me senté. La silla estaba demasiado baja. O tal vez me sentía demasiado baja. Graham miró mi abrigo. Mañana difícil. Una pequeña risa se movió por la mesa. No de Aria. No de la mujer de la ventana. Sonreí porque las mujeres como yo están entrenadas para facilitar la humillación a los demás. Solo una temprana. Graham miró mi currículum. Entonces, Marin, sin título de licenciatura. No, señor. Completé una certificación en análisis de operaciones y construí varios modelos independientes. ¿Modelos independientes?, repitió Paul. Lo dijo como si hubiera afirmado construir una nave espacial con servilletas. Vincent ojeó mi estudio de caso. La propuesta del almacén fue interesante. Gracias. Suponiendo que sea suya. Se me secó la boca. Lo miré. Perdón. Deslizó una página por la mesa. Era mi propio gráfico, pero en la parte inferior, donde debería haber estado mi nombre, el pie de página decía, preparado por Tessa Cole Consulting. Por un momento, la habitación se inclinó. Pude oír la sangre en mis oídos. Tessa Cole Consulting. El negocio falso de mi hermana. Mi modelo, mi gráfico, mis fórmulas, mis meses de trabajo a su nombre. Graham se reclinó. Recibimos una presentación muy similar ayer de alguien que afirmaba ser su hermana. Los ojos de Aria se agudizaron. De hecho, no similar, dijo. Idéntica en varias secciones. Paul golpeó el papel. Así que antes de seguir, ¿puede explicar esto? Hay humillaciones que te encogen y luego hay humillaciones tan completas que te queman el miedo. Miré el gráfico, mi trabajo, con el nombre de mi hermana, de la misma manera que llevaba el abrigo de mi hermana. Demasiado grande, robado, incorrecto. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobremanila. Sí, dije. Mi voz era baja, pero ya no temblaba. Puedo explicarlo. La mujer de la ventana se volvió completamente hacia mí. Abrí el sobre y saqué la primera captura de pantalla impresa. Estos son los metadatos del archivo original de mi modelo, creado hace 6 meses en mi portátil. Lo coloqué sobre la mesa. Esta es una foto que tomé hace 3 semanas porque mi portátil se estropeó y quería una prueba del diseño de la fórmula antes de reconstruir el panel de control. Segunda página. Este es el recibo de la copistería de cuando imprimí mi estudio de caso antes de enviarlo. Mi nombre está en el registro de pago. Tercera página. Esta es la confirmación del portal de solicitudes de Harwell y Pique que muestra mi hora de carga. Cuarta página. Y este es el mensaje de retirada que alguien envió desde mi cuenta hace 2 días mientras yo estaba en el trabajo. Nadie se rió. Ahora coloqué la última página. Este es el historial de inicio de sesión que muestra que provino del wifi de la casa de mi familia cuando yo no estaba en casa. La habitación quedó tan silenciosa que pude oír el sistema de aire. Graham se inclinó hacia adelante. Aria recogió la captura de pantalla de retirada. ¿Usted no envió esto? No. ¿Y su hermana presentó su trabajo bajo su nombre de consultoría? Sí. Paul parecía incómodo. Vincent parecía fascinado de la peor manera. Como si mi trauma familiar fuera un giro inesperado de la trama durante su reunión matutina. Graham carraspeó. Señorita Cole, ¿por qué haría su hermana eso? Antes de que yo pudiera responder, la mujer de la ventana habló por primera vez. Porque algunas familias no solo se niegan a abrir puertas. Te rompen los dedos cuando intentas alcanzar el pomo. Todas las personas en la mesa se volvieron hacia ella. Su voz era tranquila,
no dramática. Eso hizo que impactara más fuerte. Caminó hacia mí. De cerca, parecía más joven de lo que esperaba y más cansada de lo que cualquier persona tan poderosa debería tener permitido parecer. Sus ojos volvieron a mi abrigo. Entonces hizo algo que nadie en esa habitación esperaba. Se quitó su propia chaqueta. Era negra, estructurada, perfectamente entallada. Me la tendió. Ponte. Mi cara se puso caliente. Lo siento. Póntela, dijo. No deberías tener que defender tu trabajo mientras llevas puesto el castigo de otra persona. Mi garganta se cerró. Por un segundo, pensé que podría llorar allí mismo frente al panel, pero su rostro me dijo que no me avergonzara. No hoy. Me levanté con cuidado. El viejo abrigo se movió sobre mis hombros. Un imperdible se abrió y cayó sobre la alfombra. Nadie se movió. Me quité el abrigo de Tessa. Sin él, me sentí expuesta con mi blusa azul pálido, el cuello deshilachado ahora visible, mis brazos fríos por los nervios. Leona Harwell se acercó y me puso su chaqueta sobre los hombros. Me quedó mejor de lo que debería. No perfectamente, pero lo suficiente. Luego me miró y dijo la frase de la miniatura del texto, la que escucharía en mi cabeza durante años después. Sé exactamente quién eres. La miré fijamente. ¿Lo sabe? Sí. Se volvió hacia el panel. El modelo de la señorita Cole fue marcado por mi oficina antes de que se programara esta entrevista. Graham parpadeó. ¿Su oficina? Sí. Le pedí a Denise que la mantuviera en el calendario después de que llegó el correo electrónico de retirada. ¿Denise? Fuera del cristal, miró su escritorio como si estuviera ocultando una sonrisa. Leona continuó, hace 3 meses, tuvimos una revisión interna del desperdicio de suministro regional. Uno de nuestros gerentes circuló un análisis de datos públicos de un portal de solicitantes porque las recomendaciones eran inusualmente específicas. Lo leí 2 veces. Volvió a mirarme. Identificó un problema que nuestros propios consultores pasaron por alto. Mi boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Señaló el gráfico robado con el pie de página de consultoría de Tessa. Esta versión se presentó anoche desde una cuenta de correo electrónico conectada a una página de redes sociales que ofrece coaching de mentalidad de lujo. No tenía un archivo de trabajo adjunto, ni fórmulas, ni notas de origen, solo capturas de pantalla. Un leve rubor se extendió por el cuello de Graham. Los ojos de Leona permanecieron en él. Así que no le pediremos a la señorita Cole que explique por qué alguien le robó como si el robo fuera una responsabilidad compartida. Arya asintió una vez con fuerza. Graham bajó la mirada, por supuesto. Pero Leona no había terminado. Apartó la silla junto a mí y se sentó. Señorita Cole, ahora le haré preguntas técnicas, no porque dude de usted, sino porque quiero que todos en esta mesa entiendan cómo suena la propiedad. Mis manos se cerraron alrededor del borde de mi libreta. Sí. Abrió mi estudio de caso. Página 7. Usted separó el retraso del proveedor del aumento de la demanda. ¿Por qué? Porque yo sabía esto. Sabía esto mejor de lo que sabía explicar mi propio dolor. Me incliné hacia adelante, porque los números brutos de retraso hacen que parezca que la falla del proveedor es la causa principal de las roturas de stock. Pero cuando se mapean los incidentes contra el volumen de pedidos estacionales, alrededor del 37% de los retrasos son en realidad errores de pronóstico internos. El almacén está pidiendo tarde porque el modelo trata la demanda estacional repetida como anomalías únicas. El bolígrafo de Paul dejó de moverse. Leona preguntó, ¿y su recomendación? Dividir el pronóstico en 2 capas. Fiabilidad del proveedor de línea base y recurrencia de la demanda interna. Luego, crear un activador cuando un producto estacional cruce el comportamiento repetido durante 2 años consecutivos. Vincent miró la página. Eso no está en el resumen. No, dije, está en el libro de trabajo. ¿Tienes el libro de trabajo? Saqué la unidad USB de mi bolso. Sí. Graham se agitó. Trajiste el archivo en vivo. Lo construí yo, dije. Siempre traigo el archivo en vivo.
La boca de Leona se curvó ligeramente. No una sonrisa. Aprobación. Durante los siguientes 40 minutos, me hicieron preguntas. Preguntas reales. No a qué escuela fuiste. No cómo llegó alguien como tú aquí. No por qué llevas ese abrigo. Preguntas sobre suposiciones, entradas, integridad de datos, manejo de excepciones, agrupación de proveedores, envejecimiento de inventario. Las respondí todas. No perfectamente. Una vez dije que no sabía, luego expliqué cómo lo averiguaría. A Leona pareció gustarle más esa respuesta. A mitad de la entrevista, mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolso. Una vez, 2 veces, de nuevo, y otra vez. Lo ignoré. Vibró tantas veces que Aria finalmente miró hacia abajo. ¿Necesitas contestar eso? No, dije. Leona me miró. ¿Familia? Asentí. Probablemente. Entonces definitivamente no. La entrevista continuó. Cuando terminó, Graham parecía como si alguien le hubiera quitado un suelo debajo de él. Paul ya no parecía divertido. Vincent preguntó si podía quedarse con el resumen impreso del modelo. Dije que sí. Aria me acompañó hasta la puerta, pero Leona me detuvo antes de que me fuera. Señorita Cole. Me giré. Sostenía el abrigo viejo de Tessa, con el imperdible colgando de la parte delantera. ¿Quiere esto? Lo miré. Esa cosa fea, cara y humillante. La armadura que mi familia había elegido para mí porque pensaban que me haría parecer lo suficientemente ridícula como para fracasar. No, dije, mi voz era firme. No lo quiero. Leona se lo entregó a Denise. Entonces haremos que lo envíen de vuelta a mi casa. No, le dijo a la persona que había presentado un trabajo robado a mi empresa. Una extraña risa casi se me escapó. Leona se inclinó más cerca. Recibirá una llamada de recursos humanos al final del día. Pase lo que pase, no deje que su familia conteste su teléfono. Asentí. Luego añadió, más suavemente. Y Marin, sí. Su trabajo entró en este edificio antes que usted. Recuerde eso. Llegué al ascensor antes de que comenzara el temblor. No era miedo ahora. Réplica. Toda la fuerza que había tomado prestada para la entrevista abandonó mis rodillas a la vez. Para cuando llegué al vestíbulo, mi teléfono mostraba 23 llamadas perdidas. Mamá, papá, Tessa, mamá de nuevo. Un mensaje de texto de Tessa estaba en la parte superior. Me avergonzaste. Lo miré fijamente. Luego apareció otro. Sé que les dijiste algo. Arréglalo. Luego papá, llama a tu madre ahora. Luego mamá. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana antes de su gran oportunidad? Su gran oportunidad. Mi entrevista. Mi trabajo robado. Mi mañana arruinada. Y de alguna manera, era la oportunidad de Tessa. Salí de la torre de cristal a la fría luz del sol, con la chaqueta de la directora ejecutiva sobre mi blusa. Mi propio reflejo apareció en la puerta giratoria por un segundo. Me veía diferente, no por la chaqueta, sino porque me había quitado el abrigo. Hay una diferencia entre que te den algo hermoso y que te liberen de algo feo. No fui a casa inmediatamente. Fui a una cafetería a 2 manzanas, compré el té más barato del menú y me senté en la esquina con mi teléfono boca abajo durante 12 minutos. Me permití respirar. Entonces llegó la llamada. Número desconocido. Respondí con ambas manos. Soy Marin. Marin, soy Denise de Harwell y Pique. ¿Tienes un momento? Sí. Nos gustaría ofrecerte el puesto de analista de operaciones junior. El té se difuminó frente a mí. Denise siguió hablando, salario, fecha de inicio, beneficios, verificación de antecedentes, carta formal. Palabras con las que había soñado tanto tiempo que al escucharlas todas a la vez sonaron irreales. Entonces dijo, la señorita Harwell también me pidió que te hiciera saber que estamos creando una opción de estipendio de reubicación para tu paquete de incorporación, en caso de que lo necesites. Cerré los ojos. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía.
Las mujeres como Leona Harwell no necesitaban la historia completa para reconocer la forma de una jaula. Sí, susurré. Puede que lo necesite. Entonces lo incluiremos. Después de que terminó la llamada, me quedé perfectamente quieta. Luego lloré. No lo suficientemente bajo como para esconderme. No lo suficientemente alto como para asustar a nadie. Simplemente con honestidad. Una mujer en la mesa de al lado me deslizó una servilleta sin decir una palabra. Asentí. Gracias. A veces, los extraños saben mejor que la familia cómo mantener tu dignidad intacta. Cuando finalmente volteé mi teléfono, había más mensajes. Tessa, no tenías derecho a hacerme quedar mal. Mamá, tu hermana está histérica. Papá, vas a volver a casa y te disculparás. Tessa, esa compañía no era adecuada para ti de todos modos. Mamá, necesitamos hablar como familia. Papá, no hagas esto más feo de lo que ya es. Escribí un mensaje. Conseguí el trabajo. Lo envié al chat grupal familiar. Durante 3 minutos completos, nadie respondió. Luego Tessa escribió, después de lo que hiciste, todavía te contrataron. Miré esa frase y comprendí algo tan claramente que casi se sintió pacífico. Mi hermana no pensó que robar mi trabajo fuera lo que yo había hecho. Pensó que sobrevivir a ello sí lo era. Mamá respondió a continuación, nos alegramos por ti, pero tienes que ser sensible a cómo esto afecta a Tessa. Papá escribió, un trabajo no te da permiso para faltarle el respeto a esta familia. Apagué el teléfono. No en silencio, apagado. Luego volví al edificio. Denise me había dicho que podía devolver la credencial de visitante en la planta baja, pero no fue por eso que fui. Fui porque la chaqueta de Leona todavía estaba sobre mis hombros, y me habían enseñado a devolver las cosas que no me pertenecían. Denise sonrió cuando me vio. Está en una reunión. Está bien. Solo quería dejar esto. Empecé a quitarme la chaqueta. Denise negó con la cabeza. Ella dijo que te la quedaras. No puedo. Ella dijo que dirías eso. Me quedé helada. Denise abrió un cajón y sacó un sobrecrema. En la parte delantera, con una caligrafía nítida, estaba mi nombre. Dentro había una nota. Marin. Quédate la chaqueta hasta tu primer cheque de pago. Luego, compra una que sientas que es tuya. LH. Lo leí 3 veces. Luego lo doblé con cuidado y lo volví a meter en el sobre. Si estás escuchando esto mientras estás sentado en algún lugar donde no te sientes deseado, dime una cosa en los comentarios. ¿Cuál fue el primer objeto que te hizo sentir que finalmente podrías pertenecer a otro lugar? Para mí, no fue la chaqueta. Fue ese sobre con mi nombre escrito como si importara. Cuando llegué a casa esa tarde, mi familia estaba esperando en la sala. Por supuesto que sí. Mi madre sentada en el sofá con pañuelos en su regazo, aunque sus ojos estaban secos. Mi padre de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados. Tessa sentada en el sillón como una reina herida, con leggings, un suéter de cachemira y la expresión de alguien que ensaya la victimización para una audiencia. El viejo abrigo gris estaba sobre la mesa de café. Harwell y Pique se lo habían devuelto a Tessa por mensajería con una nota impresa adjunta. Artículo devuelto traído por la solicitante Marin Cole. No requerido para futuras entrevistas. Sencillo, profesional, devastador. El rostro de Tessa se contorsionó cuando vio la chaqueta negra sobre mis hombros. ¿Te quedaste su chaqueta? No respondí. Mamá se levantó. Marin, siéntate. No. Esa palabra cambió la habitación. Las cejas de mi padre se alzaron. ¿Qué dijiste? Dije que no. Mi madre se llevó una mano al pecho. Estamos tratando de tener una conversación familiar. No, volví a decir. Están tratando de que me disculpe por haber sido robada. Tessa se levantó de un salto. No te robé. La miré. ¿Tessa? Ella vaciló, no porque se sintiera culpable, sino porque mi voz no tenía miedo. Eso era nuevo. Saqué el sobremanila de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa de café junto al abrigo.
Metadatos del archivo, registros de carga, historial de inicio de sesión, el mensaje de retirada falso, tu pie de página de consultoría en mi gráfico. La mandíbula de papá se tensó. ¿Imprimiste todo eso? Sí. ¿Con qué propósito? Para protegerme de su propia familia. Ahí estaba de nuevo, la trampilla. Familia, la palabra que usaban cuando querían lealtad sin rendición de cuentas. Sí, dije, de mi propia familia. Mamá hizo un pequeño sonido herido. Tessa me señaló. Siempre haces esto. Siempre haces todo dramático. Casi me río. Tessa, presentaste mi trabajo a la misma empresa donde tuve una entrevista. Estaba ayudando. ¿Ayudando a quién? No entiendes la marca. Tu modelo era demasiado técnico. Lo hice presentable. Pusiste tu nombre porque nadie te toma en serio. La habitación quedó muerta. Ahí estaba. La verdad. Lo suficientemente estúpida como para salir a la luz del día. Los ojos de Tessa se abrieron como si quisiera recuperar las palabras. Mi madre susurró, Tessa. Pero no porque estuviera avergonzada. Sino porque Tessa había dicho la parte silenciosa donde yo podía escucharla. Mi padre se frotó la frente. Marin, tu hermana cometió un error. No, un error es enviar un archivo a la dirección equivocada. Ella robó meses de mi trabajo e intentó retirar mi solicitud. Tessa se cruzó de brazos. Yo no envié ese correo electrónico. Abrí el sobre y saqué una página más. Entonces no te importará explicar por qué el correo electrónico de recuperación de mi portal de solicitudes se cambió a tu cuenta de consultoría durante 11 minutos el sábado por la noche. Su cara se quedó sin color. Mi madre la miró. ¿Tessa? La boca de Tessa se abrió, se cerró. Papá se apartó de la chimenea. Por el amor de Dios. Esperaba su enojo hacia ella. Debería haberlo sabido. Se volvió hacia mí en su lugar. ¿Por qué estabas investigando así? Lo miré fijamente. Ella irrumpió en mi cuenta de solicitud. Estás haciendo acusaciones que podrían arruinar la reputación de tu hermana. ¿Qué reputación? Tessa estalló en lágrimas entonces. ¿Lágrimas reales o lágrimas útiles? Ya no podía saberlo. Mamá corrió hacia ella. Papá me señaló. Ahora mira lo que has hecho. Algo dentro de mí se quedó quieto. No entumecido. Quieto, como un lago después de que el viento amaina, y finalmente puedes ver lo que ha estado en el fondo todo el tiempo. Conseguí el trabajo, dije. Nadie me felicitó, ni siquiera por accidente. Mamá abrazó a Tessa y la meció como a una niña. Papá me miró como si mi empleo fuera un acto de violencia. Tessa lloró más fuerte y eso me lo dijo todo. Es extraño como a veces el momento que debería romperte el corazón es el momento en que tu corazón finalmente deja de suplicar. Subí las escaleras. Mi habitación era pequeña, con un techo inclinado y una ventana que daba a la valla del vecino. Empaqué 2 maletas. No dramáticamente. No todo. Solo lo que importaba, documentos, portátil, cargadores, 3 pares de pantalones, 2 suéteres, mis cuadernos, el sobre de Leona, la foto enmarcada mía a los 16 años de pie junto a mi tablero de la feria de ciencias antes de que aprendiera a ocultar lo orgullosa que estaba. Mi madre se acercó a la puerta mientras doblaba una camisa. ¿Qué estás haciendo, empacando? Su rostro cambió. No se suavizó, calculó. No seas ridícula. Puse la camisa en la bolsa. Querías que siguiera siendo útil. Eso se acabó. Marin, es una pelea familiar. Esto no fue una pelea. Ella bajó la voz. Tu padre está muy molesto. Lo sé. ¿Sabes cómo se le sube la presión arterial? Cerré la bolsa. Entonces no lo molestes. Su boca se tensó. Este trabajo ya te está cambiando. No, dije, me está revelando. Eso la asustó más. Entró en la habitación. ¿A dónde vas a ir? A un motel esta noche. Luego usaré el estipendio de reubicación. Sus ojos parpadearon.
Estipendio de reubicación. Sí. Las palabras aterrizaron como una puerta cerrándose con llave. Discutiste nuestra situación familiar privada con extraños. La miré. Hiciste de mi supervivencia una situación familiar privada. Yo la hice profesional por primera vez en mi vida. Mi madre no tenía nada preparado. Ni culpa, ni suspiro, ni mano temblorosa, nada. Abajo, Tessa seguía llorando lo suficientemente fuerte como para ser escuchada a través del suelo. Mi padre gritó, Marin. La vieja versión de mí habría ido inmediatamente. La hija útil, la hija convocada, la hija que acudía cuando la llamaban, incluso cuando la voz que la llamaba nunca había sonado cariñosa. Cogí mis maletas y bajé las escaleras. Papá estaba abajo. Deja eso. No. Si sales por esa puerta, no esperes volver arrastrándote cuando esa empresa descubra que no eres lo que creen. Me detuve en el último escalón. Durante años, una frase así me habría vaciado. Esa noche, pasó a través de mí y no encontró dónde vivir. Ellos ya saben lo que soy, dije. Su labio se curvó. ¿Y qué es eso? Me ajusté la chaqueta de Leona Harwell sobre los hombros. La persona que construyó el trabajo. Pasé junto a él. Agarró la correa de mi bolso. No lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón. Lo suficientemente fuerte como para recordarme que pensaba que todavía tenía el derecho. Me di la vuelta y miré su mano. Suéltame. Él no lo hizo. Así que dije claramente, si sigues sujetando mi bolso, llamaré a Denise de Harwell y Pique. Luego llamaré a la policía y luego Tessa podrá explicar por qué el trabajo intelectual robado de un solicitante fue presentado bajo el nombre de su empresa. La mano de mi padre se abrió así de fácil. El poder es extraño. A veces tarda 26 años en construirse. A veces llega en el momento en que dejas de pedir permiso para usar la verdad. Salí de casa a las 7:43 de la tarde. Nadie me siguió al porche. Nadie dijo, ten cuidado. Nadie dijo, estamos orgullosos. Mi madre miraba a través de las cortinas. El llanto de Tessa se había detenido. Papá se quedó en la puerta hasta que mi coche de viaje compartido dobló la esquina. Pasé esa noche en un motel junto a la interestatal con paredes delgadas y una máquina expendedora que zumbaba como una nevera vieja. Debería haberme sentido devastada. En cambio, dormí durante 9 horas, el sueño más profundo de mi vida adulta. La semana siguiente pasó rápido. Papeleo de recursos humanos, verificación de antecedentes, un depósito de reubicación, un apartamento estudio a corto plazo a 12 minutos de la oficina. Tenía una ventana, un armario y una cocina tan pequeña que podía tocar el fregadero y la estufa al mismo tiempo. Me encantó de inmediato. Nadie llamó a mi puerta preguntando dónde estaba el recibo de la compra. Nadie usó mi portátil sin permiso. Nadie me dijo que bajara la voz cuando estaba feliz. En mi primer día en Harwell y Pique, usé pantalones negros, una blusa blanca y la chaqueta de Leona. No porque necesitara ser salvada, sino porque me estaba cumpliendo una promesa a mí misma. Primer cheque de pago, luego la mía. Denise me recibió en el vestíbulo. Ya lo sabes, dije honestamente. Ella se rió. Bien. Los que están listos suelen ser un problema. Mi escritorio estaba en el piso 31, no era glamoroso, no era una oficina esquinera. Un escritorio real con una credencial que abría puertas. Un correo electrónico de la empresa con mi nombre bien escrito. Un equipo que me hacía preguntas y escuchaba cuando respondía. 3 días después de empezar el trabajo, encontré un error en un informe de excepción de proveedor. Pequeño, no dramático, pero costoso si se ignoraba. Se lo señalé a mi gerente, Aria Moss, que había pasado del panel de entrevistas a su puesto de recursos humanos operativo, pero seguía trabajando estrechamente con el análisis en la incorporación. Ella leyó mi nota, levantó la vista y dijo, buena captura. 2 palabras, buena captura. Fui al baño y lloré de nuevo. La curación a veces es vergonzosa. Descubres lo poca amabilidad se necesita para desarmarte cuando has vivido de migajas. 2 semanas después, Tessa envió un correo electrónico a mi dirección de trabajo. Nunca se la di.
El asunto era, podemos, por favor, ser adultos. Casi lo borro. Luego lo abrí porque la documentación se había convertido en un hábito. Marin, creo que todo se salió de control. Sabes, nunca querría dañar intencionalmente tu carrera. Estaba tratando de ayudar a empaquetar tu idea porque no eres buena presentándote. Mamá está devastada. Papá no ha estado durmiendo. Tienes que volver a casa y hablar de esto. Además, si alguien de Harwell se comunica con respecto a mi presentación de consultoría, por favor diles que fue un malentendido. No puedo permitir que esto afecte mi futuro. Tessa, sin disculpas, ni siquiera una falsa, solo una versión más bonita del robo. Lo reenvié a mi correo electrónico personal. Luego respondí con una frase. No me contactes en el trabajo de nuevo. Ella respondió 6 minutos después. Vaya, este trabajo realmente te ha vuelto fría. No respondí. Un mes después, mi madre llegó al vestíbulo de la oficina. Sin previo aviso. Denise llamó a mi escritorio. Hay una mujer aquí que dice ser tu madre. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quiere? Dice que es urgente. En mi familia, urgente significaba que alguien quería tomar el control rápidamente. Bajé con Aria a mi lado. No le había pedido que viniera. Simplemente se levantó cuando yo lo hice y dijo, de todos modos, necesito café. Mi madre estaba en el vestíbulo con su abrigo de iglesia y la expresión que usaba cuando los extraños necesitaban creer que era frágil. Cuando vio a Aria, parpadeó. Marin, esperaba que pudiéramos hablar en privado. ¿No? Sus ojos brillaron, luego se suavizaron de nuevo para la habitación. Cariño, por favor. Tu hermana no está bien. Aria se hizo a un lado ligeramente. Presente pero no intrusiva. Mi madre bajó la voz. Perdió 2 clientes potenciales por lo que pasó. La gente está diciendo cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué plagió? ¿Lo hizo? Mamá inhaló bruscamente. No digas eso de tu hermana. Ahora digo cosas verdaderas. Su rostro cambió. Por un segundo, la máscara pública se agrietó. ¿Crees que a esta gente le importas?, susurró. ¿Crees que una chaqueta y un escritorio los convierten en familia? No, dije. Por eso es más saludable. Se estremeció. No lo había dicho como un arma. Eso lo hizo más afilado. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Necesitamos que firmes una declaración. Lo miré. ¿Qué declaración? Solo dice que la confusión de la presentación fue mutua y que Tessa tenía permiso verbal para desarrollar tus materiales. Miré a mi madre, mi propia madre, en el vestíbulo de mi nuevo lugar de trabajo, pidiéndome que renunciara a la verdad para que mi hermana pudiera seguir fingiendo que había construido algo que había robado. Mamá, ella empujó el sobre hacia mí. No seas egoísta. Ahí estaba, la religión familiar en 2 palabras. No seas egoísta. Lo que significaba, danos tu trabajo. Danos tu silencio. Danos tu crédito. Danos tu futuro. Danos la versión limpia de nuestras decisiones sucias. No tomé el sobre. No, Marin. No. Sus ojos se llenaron de lágrimas entonces. Reales, tal vez. Pero yo había aprendido que las lágrimas podían ser pena o estrategia. Y de cualquier manera, no tenían por qué convertirse en instrucciones. Estás destruyendo a esta familia. No, dije en voz baja. Me niego a ser destruida por ella. Detrás de mí, oí pasos. Leona Harwell había entrado en el vestíbulo. No sabía de dónde había venido. Llevaba un vestido azul marino y un archivador. Me miró a mí, luego a mi madre, luego al sobre. ¿Hay algún problema aquí? Mi madre se enderezó. ¿Y usted es Leona Harwell? El color abandonó el rostro de mi madre a pedazos. Oh. Leona me miró. Señorita Cole. Tragué saliva. Mi madre trajo una declaración pidiéndome que dijera que mi hermana tenía permiso para usar mi trabajo. La expresión de Leona no cambió.
Eso fue de alguna manera peor para mi madre de lo que habría sido la ira. Leona se volvió hacia ella. Señora Cole, el trabajo de su hija es parte de un registro de contratación interno y un archivo de ética activo relacionado con una presentación fraudulenta. Le aconsejaría encarecidamente que no presione a un empleado dentro de nuestro edificio para que altere ese registro. La boca de mi madre se abrió. Yo no estaba presionando. Usted vino a su lugar de trabajo sin cita previa. Soy su madre. La voz de Leona se mantuvo tranquila. Entonces debería haber tenido menos problemas para respetarla. El vestíbulo quedó en silencio. Un hombre cerca de los ascensores fingió no escuchar y fracasó por completo. Mi madre me miró con pura incredulidad. No porque Leona me hubiera defendido, sino porque alguien lo había hecho públicamente. En mi familia, mi dolor siempre se discutía a puertas cerradas para que luego pudieran negar su forma. Ahora tenía testigos. Leona hizo un gesto hacia el mostrador de seguridad. Denise validará el estacionamiento si es necesario. Mi madre apretó el sobre. Esto no ha terminado, Marin. Por primera vez, esa frase no me asustó. Lo sé, dije. Pero aquí sí ha terminado. Ella se fue. Aria exhaló lentamente a mi lado. Leona la miró. ¿Café? Aria asintió. Absolutamente. Luego Leona me miró. ¿Estás bien? Consideré mentir. Luego dije, todavía no. Ella asintió una vez. Respuesta justa. Pasaron 6 meses. Compré mi propia chaqueta después de mi primer cheque de pago. Lana de un verde intenso, suave, hecha a medida en una pequeña tienda dirigida por una mujer llamada Nabila, quien me ajustó las mangas y me dijo, ponte de pie, cariño. La ropa necesita saber quién manda. Me reí y me puse más recta. En el trabajo, pasé de analista junior a líder de proyecto en un piloto de corrección de almacenes. No porque le gustara a Leona, sino porque el modelo funcionó. Eso me importaba. No quería que la lástima se convirtiera en otro abrigo que no me quedaba bien. Quería pruebas. El piloto redujo los residuos en 2 almacenes regionales en un 11% en el primer trimestre. 11%. Suficiente para que Graham Sutter evitara el contacto visual cuando el informe se distribuyó por toda la empresa. Suficiente para que Paul empezara a hacerme preguntas con respeto en lugar de sospecha. Suficiente para que Vincent dijera durante una reunión, Marin lo predijo a tiempo, y no sonara sorprendido. Luego llegó la exposición anual de liderazgo. Harwell y Pique invitaron a los jefes de departamento, inversores, gerentes regionales y equipos de proyectos seleccionados. Me pidieron que presentara el piloto de corrección de almacenes en un escenario frente a 200 personas. Cuando Aria me lo dijo, me reí tan fuerte que pensó que estaba entrando en pánico. No puedo hacer eso. Puedes. Yo analizo cosas. No hago escenarios. Defendiste tu propio trabajo con un abrigo robado frente a un panel de entrevista. Ella dijo, un micrófono no te va a matar. La noche anterior a la presentación, llamó mi padre. No lo había bloqueado. Quizás parte de mí quería la prueba de que podía dejar que el teléfono sonara sin obedecerlo esta vez. Respondí. Marin. Papá. Una pausa. Luego, tu madre dice que vas a hablar en algún evento de la empresa. Miré mis notas extendidas sobre la mesa de mi cocina. ¿Cómo se enteró? ¿Tessa vio algo en línea? Por supuesto que sí. Harwell y Pique habían publicado el programa del evento. Mi nombre estaba allí. Marin Cole, piloto de reducción de residuos regional. Papá carraspeó. Tu madre quiere venir. No dije nada. Ambos queremos. Todavía nada. Tessa también. Ahí estaba. No orgullo. Acceso. Una oportunidad de estar cerca de mi logro y llamarlo familia. No, dije. Marin. No puedes cerrarnos la puerta para siempre. No los estoy cerrando. Estoy manteniendo la puerta cerrada porque cada vez que la abro, ustedes se llevan algo. Su respiración se endureció. Te criamos. Me alojaste.
Eso es cruel de decir. Es cierto decir. Se quedó en silencio un largo momento. Luego dijo, más bajo, ¿crees que eres mejor que nosotros ahora? Miré alrededor de mi pequeño apartamento, la mesa de segunda mano, mi chaqueta verde colgada en la silla, la pila de notas que había escrito yo misma. No, dije. Creo que finalmente no estoy por debajo de ustedes. Él colgó. Al día siguiente, me puse la chaqueta verde, no la de Leona, la mía, entre bastidores. Mis manos temblaban tanto que Aria me quitó el mando y me hizo respirar. Leona pasó, se detuvo y miró la chaqueta. ¿Primer cheque de pago? Segundo, admití. El primero fue para el alquiler. Incluso mejor. Cuando llamaron mi nombre, subí al escenario bajo unas luces tan brillantes que no pude ver el fondo de la sala. Por un segundo, el pánico me agarró la garganta. Entonces recordé el abrigo, los imperdibles, el muro de cristal, la forma en que Leona había dicho, tu trabajo entró en este edificio antes que tú. Así que empecé. Hablé de residuos, pronósticos, retraso del proveedor, recurrencia interna, suposiciones humanas ocultas en datos erróneos. No les dije que entendía las suposiciones ocultas porque había pasado toda mi vida dentro de una familia que asumía que siempre absorbería el costo. Pero quizás algo en mi voz sí lo hizo. A mitad de la presentación, mientras explicaba el disparador de corrección, las puertas laterales se abrieron. Entró mi madre, luego mi padre, luego Tessa. Habían venido de todos modos. Se quedaron cerca del fondo, vestidos como invitados a una ceremonia a la que no habían sido invitados, pero que planeaban reclamar. Por medio segundo, mi voz se cortó. Tessa sonrió. Pequeña, la misma sonrisa de la mesa de la cena. Tú, eso era lo que decía. ¿Crees que puedes hacer esto con nosotros mirando? La miré. Luego miré mis diapositivas. Luego seguí. No más rápido, no más temblorosa, más firme. Cuando terminé, hubo aplausos. Aplausos reales. Aplausos profesionales. Sí, pero reales. Luego, un inversor en la primera fila levantó la mano y preguntó, ¿quién identificó originalmente la distinción entre la falla del proveedor y la recurrencia interna del pronóstico? Miré a la sala. Mi modelo de aplicación original lo hizo. Leona, sentada en la primera fila, se inclinó hacia su micrófono. Para aclarar, la señorita Cole construyó el modelo de forma independiente antes de unirse a Harwell y Pique. Es una de las razones por las que fue contratada. Desde la parte trasera de la sala, el rostro de mi padre cambió. Él no lo había sabido. No de verdad. Quizás había oído, conseguí el trabajo, pero nunca había entendido que no me había colado por una grieta. Había construido una puerta. El inversor asintió. Impresionante. Esa palabra cruzó la habitación como un veredicto. Después de la sesión, la gente se acercó a hacer preguntas, no sobre mi familia, sino sobre el modelo. Un director regional preguntó si podía ayudar a revisar su proceso de devoluciones. Un jefe de compras preguntó si mi sistema de disparadores podía adaptarse a las sustituciones de proveedores. Graham Sutter dijo con rigidez, fuerte presentación. Le di las gracias. Luego la multitud se dispersó. Mi familia se acercó. Los ojos de mi madre estaban húmedos esta vez. Creí las lágrimas. Mi padre parecía más pequeño bajo la iluminación corporativa. Tessa parecía enojada de una manera que no podía disimular. Mamá me tocó el brazo. Marin. Retrocedí suavemente. Su mano cayó. Papá miró a las personas que quedaban cerca. No nos dimos cuenta de que estabas haciendo algo tan serio. Eso casi me hizo reír. No porque fuera divertido, sino porque era lo más cerca que podía llegar a admitir que se había equivocado sin usar las palabras. Tessa se cruzó de brazos. Así que ahora todos piensan que eres una genio porque hiciste una hoja de cálculo. Leona había estado hablando con alguien a 10 pies de distancia. Se detuvo. También Aria. También Denise. La vieja habitación habría protegido a Tessa. Esta habitación la escuchó. Miré a mi hermana. No, Tessa.
Creen que tengo confianza porque resolví un problema. Su boca se tensó. Siempre actúas como si fueras mejor. Actúo como si estuviera cansada de que me roben. Mamá susurró, por favor, no hagas esto aquí. Me giré hacia ella. Tú viniste aquí. Su cara se arrugó. Papá carraspeó. Queríamos apoyarte. No, dije. Querías que te vieran apoyándome después de que el resultado fuera seguro. Eso golpeó fuerte. Mi padre miró al suelo. Tessa se burló. Esto es patético. Leona se acercó entonces. No dramática, no protectora como si fuera una niña, simplemente presente. Marin, dijo. Los directores regionales están esperando cuando estés lista. Mi madre se enderezó inmediatamente. Oh. Señorita Harwell. Solo queríamos decirlo orgullosos. Leona la miró. Se espera a la señorita Cole en una discusión de trabajo. Mi madre se detuvo. La mirada de Leona se dirigió brevemente a Tessa. Felicitaciones por el éxito de su hermana sería apropiado. La cara de Tessa se puso roja. Silencio. Todas las personas cercanas lo sintieron. El viejo guión familiar no tenía una línea para esto. Finalmente, papá dijo, apenas audible. Felicidades, Marin. Mi madre asintió rápidamente. Sí, felicidades. Tessa no dijo nada. Estaba bien. Ya no necesitaba aplausos de la persona que había intentado robar el escenario. Los miré. Gracias por venir. Por favor, no lo hagan de nuevo sin preguntar. Luego me di la vuelta y me fui. No irrumpí, no huí, caminé con mi propia chaqueta a mi propia reunión con mi propio nombre en la agenda. Un año después, me mudé a un apartamento de un dormitorio con luz matutina en la cocina. Compré un sofá azul. Adopté un gato gris de un refugio y lo llamé Pivot porque cada buen modelo necesita uno. Todavía hablaba con mis padres a veces, pero solo a través de límites lo suficientemente fuertes como para soportar el peso. Llamadas cortas, sin dinero, sin recados, sin discusiones sobre Tessa. Cuando mi madre dijo, pero es tu hermana, dije, entonces puede empezar a actuar como una. Cuando mi padre dijo, has cambiado, dije, sí. Y cuando Tessa envió otro correo electrónico preguntando si podía revisar una propuesta de negocio, respondí, ¿no? Y no expliqué. La chaqueta verde duró 3 años. Luego, una mañana de invierno, de camino a hablar en un panel de carreras universitarias para solicitantes no tradicionales, noté que el forro se había rasgado cerca del bolsillo. Me quedé en mi apartamento sosteniéndola, sonriendo como una idiota, no porque estuviera arruinada, sino porque se había usado lo suficiente como para convertirse en mía. En el panel, una joven se acercó después. Llevaba zapatos demasiado grandes para ella y una carpeta con ambas manos. No tengo la experiencia adecuada, dijo. Miré su carpeta. ¿Tienes el trabajo? Ella asintió. Entonces empieza por ahí. Sus ojos se llenaron. Conocía esa mirada, la mirada de alguien que se para en una versión prestada de sí misma. Esperando que una persona le dijera que no era ridícula por intentarlo. Me quité la chaqueta. No la verde, una más nueva. Azul marino, cálida, sencilla. Se la tendí. Ella me miró fijamente. No puedo aceptar eso. Entonces tómala prestada. Sus manos temblaron cuando se la puso. Las mangas eran un poco largas. No demasiado, lo suficiente como para recordarme que casi nada encaja perfectamente la primera vez que la libertad toca tus hombros. Y mientras ella regresaba a la fría tarde con su carpeta apretada contra el pecho, pensé en el viejo abrigo de Tessa doblado en algún armario, quizás todavía manchado, quizás todavía prendido, quizás todavía esperando que alguien creyera que una tela cara podía cubrir una verdad fea. Nunca pudo. Esa fue la lección que mis padres nunca entendieron. Pensaron que la humillación podía encogerme. Pensaron que el trabajo robado podía borrarme. Pensaron que hacerme caminar hacia la entrevista más importante de mi vida vestida como un afterthought demostraría que no pertenecía allí. Pero la directora ejecutiva estaba mirando.
Y lo que es más importante, yo también. Por primera vez, me vi claramente. No como la hija que usaban. No como la hermana a la que Tessa podía robar. No como la chica con el abrigo equivocado. Como la mujer que se lo quitó y nunca más se lo volvió a poner.